Mira, la idea era un poco conversar sobre la situación en Bolivia, obviamente, y yo quería empezar preguntándote en relación con el proceso anterior que está detrás de los acontecimientos que se vivieron en septiembre y octubre, en lo que se llamó, lo que se conoce como la guerra del gas, ¿no? Es un proceso largo que quizás inicia allá por el 2000 en la guerra del agua en Cochabamba. Después del agotamiento, yo diría, del neoliberalismo en nuestros países, especialmente en Bolivia, hay un resurgimiento de los movimientos sociales después de que con ciertas normas, reglas, trata de imponer políticas, sobre todo de discriminación, de marginamiento, de exclusión, a partir del año 1985, pues vuelven ahora con más fuerza los movimientos sociales, y además de eso, después de que la clase política neoliberal pierde cierta autoridad o total autoridad, pues las fuerzas sociales vuelven para poder recuperar lo que nos corresponde, el derecho a la vida. Y la guerra del agua del año 2000 ha sido parte de esa situación. Yo me acuerdo perfectamente, junto a los dirigentes como el compañero Óscar Olivera y otros, nos reunimos, discutimos y nos planteamos a ver cómo podemos defender ese recurso natural tan importante para la vida, el agua, y discutimos, no puede ser privatizado. Entonces hay que defender, y para defender, ¿qué hay que hacer? Hay que dar mayor información a los compañeros, sea en el campo como también en la ciudad. Y felizmente esa información que difundíamos para evitar la privatización de un recurso natural, pues ha sido importante y se ha gestado. Yo sigo convencido que organizarnos, unirnos, después movilizarnos es muy importante para defender nuestros intereses, los intereses de las mayorías, y la unidad entre campesinos y vecinos ha sido vital, ¿no? Y ese triunfo, yo diría, porque anulamos un contrato con las transnacionales gracias a la fuerza y el poder del departamento de Cochabamba, ese triunfo ha demostrado que cuando nos organizamos, nos movilizamos y nos unimos, es posible derrotar a esta clase de transnacionales que querían privatizar el agua en Cochabamba. Tú comentabas la situación del 2001 que tú viviste, la expulsión de la Cámara, ¿no? Y la persecución del movimiento cocalero del Chapare, del cual tú provienes. ¿Por qué no nos cuentas un poco la experiencia de este movimiento, ¿no? Porque ha sido uno de los movimientos más intensos y ricos en la experiencia boliviana de los últimos años. Yo soy dirigente desde el año 1988. Primera vez me nombraron como dirigente sindical de una de las 6 federaciones. Desde el 92 soy presidente de las 6 federaciones, hasta ahora sí ratificado de consenso. Inicialmente hemos tratado de cómo crear cierto poder local en los sindicatos centrales. Yo me acuerdo, el 88, 89, iba cargado mi televisor, el VHS, el motor generador, ¿no?, de electricidad, para crear mayor conciencia. De día debate, concentración, problemas locales, nacionales, y de noche proyectar videos. Y por entonces era tan interesante ver videos como el Mamayacta de Ecuador, el levantamiento indígena de Ecuador, tenía tantos videos, y mis compañeros de base decían, mira, quechas también había vivido en Ecuador, no solamente quechas hay en Bolivia, mira, aymaras también hay en Perú, ¿no? Las luchas sindicales también están en Ecuador, Perú, ¿no? Y causa mayor reacción, y dicen, no, aquí hay que luchar, pero la lucha no solamente en Bolivia ni en Chapare. Y así hemos empezado a crear el poder de las mismas comunidades, donde no hay caminos, donde no llega camión ni nada, y hay que ir cargado de estos aparatos para poder proyectar. ¿Por qué desde el Chapare un poco empecé yo? Porque el Chapare es la síntesis de la pobreza de Bolivia. Si compañeros del altiplano, del valle, donde no hay total ausencia del Estado, se van a Chapare a sobrevivir, no solamente plantando coca, sino de otros productos, porque en Chapare se producen más de 30 productos, ¿no? Y últimamente, no últimamente, sino después del 21.060, también muchos mineros despedidos, mal llamados relocalizados, entran al Chapare. Todos nos juntamos para poder organizarnos y fortalecer y crear lo que yo digo, el poder del pueblo.
Justo termina señalando este crecimiento, ¿no? A medida que crece el conflicto social en Bolivia, que se fortalecen los movimientos populares, como este movimiento que tiene su asentamiento en Cochabamba, bueno, en el trópico, se convierte o confluye en la construcción de un movimiento nacional, ¿no? Y en esto juega un rol importante el MAS, o el instrumento político, como le llaman ustedes. ¿Cómo visualizan desde el movimiento el instrumento político? Mira, es el MAS como un instrumento político del pueblo o la liberación, yo diría que es totalmente diferente que cualquier partido de izquierda, porque como un instrumento político por la soberanía de los pueblos no ha sido fundado por un grupo de politólogos o intelectuales o izquierdosos, sino después de una gran marcha el año 1994 hicimos justamente con el tema de la coca, tierra y por la dignidad, donde el gobierno ha decidido, así como destrozó a los sindicatos mineros, decidieron destrozar al sindicato cocalero, a las federaciones. Sin embargo, la COP, las confederaciones campesinas de todo el país se organizaron, se levantaron y empezamos una marcha pacífica. Llegamos a una gran marcha desde el Chapar a La Paz, y también de todos los departamentos venían marchas en apoyo a la hoja de coca, esta gran marcha, esa represión, porque el plan era la llamada opción cero de coca y cero de tierra. Entonces, el tema del instrumento político sale de un Congreso Nacional del Movimiento Campesino, que ha hecho Marcha Guaraníes, por supuesto apoyado a algunos profesionales, algunos universitarios, no todo, pero ahora ya estamos, no solamente campesinos, sino están los obreros, la Confederación de Fabriles, hay tantos movimientos sociales, van sumándose. Si la estructura del MAS, legalmente somos MAS, legítimamente somos un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces, la estructura son los movimientos sociales, ¿no? Y ellos son los que deciden. Tenemos el cuarto o el quinto congreso en diciembre del MAS, ahí acaba mi gestión como presidente del MAS y PSP, y serán los movimientos sociales deciden cuál es la dirección y cómo debemos continuar en la construcción de un movimiento político, convencidos, y aquí queremos ser bien claro, nosotros vemos que es posible hacer una transformación pacífica de nuestros países. ¿Qué intereses están detrás de la exportación del gas? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en relación a eso? Porque hablar con Gonzalo Sáenz Lozada era hablar con un representante de las transnacionales que hablar con un representante de los bolivianos, ¿no? Y el tema de la pérdida de propiedad de los hidrocarburos viene desde el año 1995-96, con la llamada ley de capitalización. Una ley de capitalización, en vez de capitalizar el país, descapitaliza al país. Una ley de capitalización, en vez de importar el capital, más bien exporta el capital. La privatización de las empresas estratégicas, por decir, Entel, Telecomunicación, ha sido simplemente para que las transnacionales saquen nuestros recursos naturales. Yo he visto año pasado, en diciembre, una evaluación de las transnacionales de Italia, que privatizaron o supuestamente capitalizaron telecomunicación de Entel en Bolivia. Y dicen, cada año se lo lleva cerca de $100 millones a Italia. ¿De qué inversión nos habla? Hasta ahora, de acuerdo a nuestros estudios, pues se lo llevan como 2.700, 800 millones de dólares de las empresas y fundamentalmente de los hidrocarburos. ¿De qué inversión nos hablan? ¿De qué capitalización nos hablan? Entonces ha calado en la conciencia del pueblo boliviano a ver cómo recuperar
esas riquezas, esos recursos naturales, esas empresas que generaban divisas para el Estado boliviano. Y cuando Gonzalo Sáenz Lozada, expresidente ahora, afirma que el gas debe salir por Chile o a Chile, pero el gas ya en manos de las transnacionales, porque Gonzalo Sáenz Lozada, faltando 2 días para dejar la presidencia el año 1997, sacó el decreto supremo 24806 del 4 de agosto del 97, porque el 6 de agosto tenía que cambiarse de presidente en su primera gestión. Y ese decreto textualmente dice que el titular, que son las transnacionales, adquieren el derecho de propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, ¿no? Entonces, los hidrocarburos, sean gas, bueno, todos los hidrocarburos son de propiedad de las transnacionales. Entonces, cuando nosotros decíamos, quiere vender, pero ¿qué va a vender si no es nuestro? ¿No? Y si aportan algo. Aportan el 18% de todas las regalías, por ejemplo. Entonces el pueblo no solo quiere cambiar la ley de hidrocarburos, sino la recuperación de hidrocarburos. Ha sido central la huelga de hambre, por ejemplo, de intelectuales, profesionales, pidiendo la renuncia del presidente y sobre todo por la recuperación de la democracia. Yo estoy convencido de que la democracia no se gobierna con bala y con muertos heridos como lo ha hecho Gonzalo Sáenz Lozada. La democracia, desde un punto de vista de los pueblos indígenas, se gobierna de consenso, que gobiernan las mayorías. En Bolivia, lamentablemente, la llamada democracia simplemente es para votar cada 5 años, después no decide más el pueblo boliviano. Entonces, hay un total cuestionamiento de esta clase de democracias, las formas de administración, las formas diremos, que están haciendo las subastas correspondientes a los recursos naturales. Entonces, ese sentimiento que se levantan. En Bolivia deciden familias sobre el destino del país y el pueblo pide, pues tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro. Esto que decías tú, ¿no? Del cuestionamiento a las formas del régimen político que surge en los movimientos populares, ¿no? Entender la democracia de otra manera, la democracia como un gobierno efectivo del pueblo. ¿Puede entenderse la propuesta de ustedes, que también estuvo planteada aquí ahora en octubre, de Asamblea Constituyente? ¿Qué es digo, porque ustedes hicieron una insistencia muy fuerte, ¿no? Como salida política a la crisis, el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Cuando hablamos de la Asamblea Constituyente Popular y de las naciones originarias, estamos hablando fundamentalmente de una refundación del país. ¿Y por qué refundación del país? Los quechua, aymaras y guaraníes no hemos participado en la fundación del país el año 1825. Esa estructura del Estado boliviano no es parte de la legitimidad de los pueblos indígenas que vivimos allá. Ha sido importado. Últimamente han implementado las llamadas superintendencias. Las superintendencias, sobre pretexto de regular, ¿no?, la situación económica de algún rubro, de algún sector, solo regulan la pobreza de los pobres para que seamos más pobres y la riqueza de los ricos para que sean más ricos. Pongo un ejemplo: la superintendencia de bancos. ¿No? ¿Qué ha regulado? Nada. Unos 11 banqueros privados quebraron con sus bancos. Y dicen, hay una quiebra y el Estado tiene que pagar la quiebra de estos bancos, ¿no? A una familia Lanívar, adanista, que siempre está cogobernando con el MNR, a ese banquero tiene que dar el gobierno boliviano $60 millones. Pero hay un pequeño prestatario que saca de una banca privada $1,000, $2,000 para mejorar su negocio, su comercio, su pequeña empresa familiar. No puede pagar, para eso no hay condonación, no hay reprogramación. Esa familia por $1,000, $2,000 tiene que perder su casita que tenía en algún barrio, ¿no? Estas cosas nos hacen ver que las superintendencias simplemente es
son más parásitos del pueblo, que viven del pueblo, que las superintendencias ganan por lo menos en algunos casos $20.000 mes, ¿no? Y estos temas veo que son parte de una estructura importada del Estado y que no resuelven absolutamente nada. Por eso el movimiento popular, especialmente los quechua aymaras ahora, por los ayllus del altiplano, las capitanías en Oriente Boliviano, pues decidimos impulsar cómo refundar el país. Pero además de eso, refundar el país no solamente para que nosotros seamos parte de la estructura del Estado, un Estado multiétnico, pluricultural, un Estado donde podamos vivir en unidad en el marco de la diversidad. Los pueblos indígenas no es discriminador, los pueblos indígenas no es excluyente, sino más bien incluyente, y tenemos tantas experiencias. Yo me acuerdo, por ejemplo, un hijo de una clase media o clase alta sale profesional, médico, y va a la comunidad a hacer su año de provincia, y es bien querido con la comunidad. Pero cuando nosotros entramos del campo a la ciudad, pues ¿quién nos quiere? Más bien somos discriminados, somos tratados de todo. Este compañero profesional jovenzuelo sale de la ciudad al campo para ayudar en el tema, para hacer su trabajo correspondiente. Mis hermanos y hermanas hacen fila para hacerse compadre, hacerse familiar, un familiar espiritual. Y cuando nosotros entramos del campo a la ciudad, ¿quién nos busca de compadre? Nadie. Entonces, de este podemos hablar bastante, pero esta es una prueba clara que el movimiento indígena no es excluyente, no es marginador, no es discriminador, pero cuando hay políticas de hambre y miseria nos organizamos para defender nuestros derechos. Eso es lo que pasa. Y por eso estos temas, para que se tome en cuenta la forma de vivencia, pues como refundar, pero refundar el país para unir al país. Y obviamente el triunfo de la protesta popular, la caída de Sánchez de Rosada y la apertura de esta transición compleja que está planteada ahora en Bolivia, pone también en cuestionamiento el tema del ALCA, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué evaluación hacen? Yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque ahora, después de que se cambió de presidente y el gabinete, el embajador plantea no revisar el 21060, el 21060 de apertura a las políticas del neoliberalismo, no cambiar la ley 1008, que es la erradicación de la coca, y dice que aprovechen a lo máximo el ALCA, ¿no? como fuera una solución. Y el gobierno no ha respondido nada, no dijo nada. Y esa es una preocupación en este momento en Bolivia. Sí, el gobierno va a revisar el 21060, pero si vemos en este momento, don Carlos de Mesa, un periodista de presidente, antes vicepresidente, pues él está de presidente gracias a las luchas sociales. Él tiene que gobernar con los movimientos sociales y no con las transnacionales. Carlos de Mesa tiene que cambiar el modelo económico, ¿no? Y no defender el modelo económico. Carlos de Mesa tiene que cambiar esa vieja estructura de Estado, y si no lo hace, pues ahí vendrán seguramente las nuevas movilizaciones cuestionando ya al presidente y su modelo económico. ¿Qué balance haces de la experimentación popular durante este mes tan intenso de movilizaciones y protestas, ¿no? Porque ha habido diferentes movimientos y búsqueda de convergencias. ¿Qué balance haces de lo que fue todo ese proceso de luchas y de discusión y radicalización? Se ha fortalecido tremendamente los movimientos sociales. Nosotros dijimos, como un instrumento político, todo el apoyo a las luchas sociales. Podemos tener algunas diferencias con algunos diputados, con algunos senadores, pero en sí esa es la política definida, todo el apoyo a los movimientos sociales, a las luchas sociales, y ese tiene resultados. O sea, ayer ya decía en una conferencia que yo más me siento dirigente sindical que dirigente de un movimiento político, ¿no? Más quiero que me consideren como un dirigente sindical que como un dirigente del MAS, ¿no? Porque es la única forma de cómo juntarnos, ¿no? En las luchas sociales, luchas sindicales, y hasta de las luchas sindicales, sociales, están saliendo los líderes políticos. Ahí tenemos a Lula, por ejemplo, y podemos hablar de esto harto, ¿no?
que los líderes políticos ahora salgan de las universidades. Tal vez de las universidades salen también excelentes profesionales, pero a veces acaban sirviendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, las fuerzas sociales se potencian, aunque siempre también hay ciertas diferencias. La COP declara la huelga general indefinida. Yo creo que en 2 o 3% del sector de afiliados a la COP responden, pero hay otras fuerzas emergentes, como la FEJUVE, las juntas vecinales de la Ciudad del Alto, que los gremialistas, que tal vez no son ni siquiera parte de la central obrera boliviana, ¿no? Entonces, estas son las fuerzas. Por eso yo creo que en nuestra lucha contra el modelo, contra el sistema, es importante cómo unir las fuerzas. Y tú hablabas de la necesidad de construir un espacio de convergencia y unidad entre los diferentes movimientos. En el último periodo en Bolivia se había dado un espacio que era el Estado Mayor del Pueblo. ¿Tú piensas que ese espacio es el que puede dar cuenta de esa unidad o hay que construir otra cosa más amplia? ¿Qué evaluación haces? Así se crean espacios, por ejemplo, el Foro Social Mundial, el Foro Social Europeo, o el Foro Social de las Américas, africano. Igualito desde nuestras ciudades o nuestros países también tratamos de intentar espacios de debate. Creamos antes la Comunal, por ejemplo, ¿no? Después pasamos al Estado Mayor del Pueblo. ¿Por qué el Estado Mayor del Pueblo? Veíamos los dirigentes nacionales vendidos al gobierno, prebendales, corruptos. Dijimos, hay que crear un espacio entonces, que sea el Estado Mayor del Pueblo. ¿Y quiénes conforman el Estado Mayor del Pueblo? Dirigentes y organizaciones que tienen convocatoria. Dirigentes inclaudicables, dirigentes sobre todo insobornables. Y nos juntamos un grupo de compañeros dirigentes, es el espacio para debatir. Y cuando decidíamos, se hace. Mientras que en otros sectores, con dirigentes vendidos, pues se dice una cosa, no lo hace. Y además son informantes de los representantes del modelo. Entonces ahí creamos el Estado Mayor del Pueblo, un grupo de dirigentes, obreros, campesinos, indígenas, también inclusive de profesionales, nos integramos para poder debatir, pero lo que decíamos, hacíamos. Sigue ahí vigente, porque la próxima reunión del Estado Mayor del Pueblo, tenemos el 7 de este mes en la Ciudad del Alto, a pedido de los pobladores del Alto, nos vamos a reunir para un poco profundizar, pero después creamos el otro espacio, la Coordinadora en Defensa del Gas y la Recuperación de Hidrocarburos, donde están incluso militares, policías, profesionales, y ahí nos planteamos, a esta Coordinadora en Defensa del Gas hay que dotar de 3 pies, los movimientos sociales, los movimientos intelectuales, pero también los movimientos políticos que están con el pueblo, ¿no? Y amplio, horizontal, para debatir y también tomar acciones. Y ese espacio sobre el tema del gas creamos el 5 de septiembre para poder avanzar. Y la primera acción que decidimos es justamente movilizarnos el día 19. Y el día 19 en todo el país se han movilizado más de 500.000 bolivianas y bolivianos a convocatoria de la Coordinadora en Defensa del Gas y la recuperación de los hidrocarburos. Lamentablemente este gobierno incapaz, que no puede atender ni entender los problemas sociales, los problemas económicos, solo se dedica a robar. ¿Cómo ves? Porque ya se nos acaba el tiempo, ¿no?
Tú hablabas del actual presidente, ¿no? Lo que está encabezando esta transición. ¿Qué evaluación haces de los rumbos que plantea la actual gestión en relación a las demandas que fueron puestas en la calle y en el debate social en Bolivia? Como hace un momento decía, Carlos de Mesa, como presidente junto a su gabinete, pues tiene que gobernar con los movimientos sociales y no con las transnacionales. Y si no lo hace, Carlos de Mesa va a perder una enorme oportunidad histórica para transformar el país. Carlos de Mesa no es la estructura de los movimientos sociales, no es de los partidos políticos de izquierda, no es de los pueblos indígenas, es un empresario neoliberal, pero el pueblo ha dado una tarea. La tarea es cambiar el modelo económico, recuperar los hidrocarburos, y él dijo, el referéndum vinculante, él dijo, sí, vamos a ir a avanzar con la Asamblea Constituyente, y tiene mucha responsabilidad. Y si no lo hace, pues serán los pueblos que juzguen, porque acá no se trata de Evo Morales, no se trata del MAS, no se trata del movimiento cocalero, sino se trata de todo un pueblo que ya no soporta el neoliberalismo. El principal responsable de todo este enfrentamiento tiene su nombre, se llama neoliberalismo. Si Carlos Mesa, como periodista y ahora como presidente, ha entendido eso, pues tiene la gran oportunidad para pasar a la historia. Él es historiador, además. Como historiador, pues que haga historia. Y solo la fuerza motriz, organizada, unida y movilizada, realmente es una fuerza motriz que cambia políticas económicas. Y ahí tiene que haber responsables para que, como presidente, para cambiar esa política. Y tiene una gran tarea. Si no, yo tengo, muchas dudas y muchas preocupaciones además de eso. Si ahora, en septiembre, febrero, el imperio ha sido sorprendido, ¿no? ¿Qué estará preparando el imperio? Porque cuando las democracias ya no sirven al imperio, vuelven las dictaduras, para que las dictaduras sigan sirviendo al imperio. ¿Por qué digo esto? El año 1980, el último golpe de Estado, solo ha sido para matar a Marcelo Creo Santa Cruz, un intelectual de la clase media que estaba creciendo con su partido, el Partido Socialista. Golpe de Estado, le mata, para después esperar a 20 o 30 años que salgan nuevos líderes políticos que defiendan y que sientan por su país. Entonces, estos temas es un debate permanente, claro, dentro de los movimientos sociales, dentro de los movimientos políticos, para cómo fortalecer. Porque yo estoy casi seguro, si otra vez se viene un gran levantamiento del pueblo boliviano, no creo que se quede callado el imperio, porque afectar intereses del imperio y de las transnacionales también tiene su costo, y eso pero también es una forma de cómo prevenir en las bases, sean campesinas o las ciudades, y cómo estar organizado para hacer resistencia a cualquier golpe de Estado que venga. Tú señalas con claridad, ¿no?, este riesgo de un autoritarismo represivo, ¿no?, como salida neoliberal a la situación actual, ¿no? Claro, mira, lo que ha pasado en septiembre, octubre, ya ni siquiera era un estado sitio que constitucionalmente le permite dictar al gobierno, sino ya era una dictadura. Desde ese punto de vista, el imperio tiene miedo de la conciencia del pueblo boliviano, pero también de una acción tan sangrienta que podría hacer para apagar al movimiento popular. Pues ese es el también que calculamos y pensamos que eso hay que evitar, ¿no? Y finalmente será el pueblo boliviano, los movimientos sociales, calculan la temperatura, ¿no?, por dónde hay que ir, cómo hay que parar. Solo es importante crear mayor conciencia, y la conciencia del pueblo boliviano automáticamente se convierte en el poder del pueblo para seguir una lucha contra las políticas de hambre y miseria.
esto que estamos conversando, la situación en Bolivia, bueno, los últimos hechos, la caída de Sánchez de Lozada y la protesta popular, pero también los procesos anteriores, tienen una significación también latinoamericana e internacional, ¿no? Han sido seguidos muy de cerca por todos los pueblos de la región, ¿no? Bueno, incluso en Buenos Aires hubo 2 grandes marchas de la comunidad boliviana y de los argentinos, digamos, y en otros países de América Latina hubo movilizaciones y, digo, es un problema y es una batalla, si tú quieres, regional, ¿no? Que tuvo su momento en Bolivia, como tuvo su momento en la Argentina en el 2001 y tuvo sus momentos en diferentes países de la región, ¿no? En esta tentativa de construir una salida al neoliberalismo. Yo estoy viendo que hay una forma de cómo sentir de la vida. Si el gobierno no hubiera acribillado a ningún compañero y solo hubiera sido gas y gas, quién sabe, no hubiera habido semejante levantamiento. Como el gobierno empezó a acribillar pensando que matando, asesinando al pueblo podrían salir o frenar cualquier movilización, pues ha causado mayor levantamiento, ¿no? Y no solamente eso está pasando en el movimiento popular. Yo no sé si es importante contar, por ejemplo, en los jóvenes de la clase media y la clase alta ya sienten por los pobres. Yo he visto en Cochabamba, hay jóvenes, ¿no?, de la clase alta, están cansados de la comunidad. Semejante comunidad no tiene, no les falta nada. Y estos jóvenes se rebelan ante su familia y se van a un barrio, alquilar un cuartucho y ahí viven junto con los pobres, ¿no? Y ese es un ejemplo que pongo, ¿no? Y otro ejemplo que pongo, por ejemplo, en julio de este año, para Miss Bolivia se presentaron 18 candidatas, ¿no? Bueno, las candidatas a Miss Bolivia no son pues hijas de los indígenas, obreros, campesinos, ni siquiera la clase media, sino la clase alta. Entre ellos estaba la hija del ministro Justiniano. Y un periodista le dice, ¿quién es el político más popular, ¿no?, en Bolivia? De los 18, 14 dicen Evo Morales. Si yo decía en un comentario, no es porque Evo Morales es soltero, no es porque Evo Morales es un joven de los políticos, sino imagínense cómo siento por los pobres, porque Evo Morales representa a los pobres. Entonces, ese decir que es Evo Morales, están con los pobres, ¿no? Y puedo yo contar muchas de estas cosas, ¿verdad? Cómo hay un sentimiento por la vida, por los pobres, pese a la comunidad que tienen algunos ricos. Pero hay fascistas que siguen amenazando con su política. Y me parece importante dentro de ese marco como crear mayor conciencia para que el movimiento no solamente sea regional, nacional, sino a nivel internacional. Y esta solidaridad internacional y esta capacidad de construir marcos de articulación, ¿no?, regional e internacional, bueno, que ha tenido tantas experiencias, ¿no? El Foro Social Mundial, tú mencionabas las diferentes coordinadoras regionales contra el área de libre comercio de las Américas que están marchando, ¿no? Donde, bueno, en Bolivia tienen un movimiento de lucha contra el ALCA que es muy importante y en este proceso de articulación regional e internacional tú has participado recientemente en el lanzamiento exactamente, del Encuentro por la Defensa de la Humanidad. ¿Cómo lo ves tú en este sentido, en esta conversación que estábamos haciendo sobre el tema de la solidaridad internacional y la articulación internacional? Mira, en este nuevo milenio, por ejemplo, ya de las luchas llamadas antiimperialistas, antineoliberal, creo muy adecuado el término defensa de la humanidad, ¿no?, para atacar los diferentes instrumentos del imperialismo que van en contra de la humanidad. Si hablamos, por ejemplo, de la región andina, el tema del Plan Colombia, el Plan Dignidad o Plan IRA, la iniciativa región andina, son planes de exterminio orientados fundamentalmente a los pueblos indígenas. Cuando los pueblos indígenas deciden por el poder del territorio, pues no soportan esta clase de mensajes de los pueblos indígenas y por tanto, pues estos planteamientos, el planteamiento, por ejemplo, por la defensa de la humanidad, realmente interesante. Creo que desde las bases van surgiendo
el año 2000, justamente para defender el agua, nosotros nos organizamos la coordinadora en defensa de la vida, que es similar a la defensa de la humanidad. Entonces creo que salen y hay que empezar a como juntarnos para poder crear esta clase de movimientos que permita defender la humanidad. Y para terminar, Evo, ¿qué perspectivas ves para América Latina? Yo sigo convencido, que en algún momento dije, y creo que no me equivoco y no quiero equivocarme, América Latina va a ser el segundo Vietnam para Estados Unidos.